Sintonia de Radio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim així a la taula. Tenim a Antonio Pérez Collado, company de la CGT y del Ateneu Llibertari al Margen. Buen día, Antonio. Hola, buen día. Que te han dejado solito esa parte de la mesa. Sí, esta parte parece que es de los grupos minoritarios, eso. Antonio Pérez Collado, company de la CGT y del Ateneu Llibertari al Margen. Àlex Corrons, analista polític. Bon dia, Àlex. Bon dia. I Antonio Arnau, des de l'Espai Alternatiu del País Valencià. Bon dia, Antonio. Hola, bon dia. Anem a començar ja la tertúlia i anem a començar parlant d'un tema que m'estava comentant Antonio Pérez Collado, que se li ha ocorrit buscar a la premsa a veure si trobava informació del que va ocórrer ahir a la vaga general a Euskal Herria, i esa vaga en principi en defensa de les pensions, encara que ja va també molt més per darrere. Antonio Pérez Collado, ¿qué decimos de esta convocatoria de huelga? Bueno, pues eso que os comentaba a vosotros, ¿no? Que intentas informarte un poco y sobre todo por curiosidad, decir, a ver cómo lo cuentan o qué cuentan, pero es que no cuentan nada, es decir, no ha existido. Porque bueno, tú puedes ser de la izquierda institucional, o puede ser del gobierno, o puede ser del grupo Prisa, decir, bueno, pues voy a darles caña. Ha sido una insignificancia, no ha parado nadie, han roto un escaparate, decir, pero di algo, pero es que se ve que han preferido decir, de lo que no se habla no existe. Y ayer no había nada, y eso que estaba la huelga funcionando, y hoy tampoco hay resumen ni hay valoraciones. Pues eso, he tenido que mirar en algún periódico de allí del País Vasco, que evidentemente allí sí que lo cuentan, porque claro, si la gente lo ha visto y ha ocurrido allí, ¿cómo van a negarlo? Se echan tierra en su tejado, ¿no? Y luego pues en algún medio digital, medios alternativos, donde sí que sale, ¿no? Y bueno, pues eso es lo sorprendente, que cuando quieren es que no lo cuentan. Claro, yo que soy de un sector como la CGT y el Movimiento Libertario y tal, pues estamos muy acostumbrados a que nos ningunen, que no existamos, porque no existimos. Pero claro, ya sindicatos y que son mayoritarios allí en esa comunidad, es que no son los minoritarios, es que son los mayoritarios, curiosamente, y a pesar también del apoyo social y de gran cantidad de colectivos de pensionistas, que no es que convocaran todos, pero la mayoría sí, y del resultado que ha tenido, porque ha tenido estamos hablando de manifestaciones que han sumado más de 145.000 personas, y luego el periódico este que yo he consultado, que era El Correo, pues bueno, dice, no ha tenido apenas incidencia, salvo la empresa no sé cuántos, salvo la zona de Durango, salvo no sé qué. Digo, pues entonces son muchos salvos, si salvo la enseñanza media, salvo no sé qué, digo, bueno, pues algo sí que ha habido, sí. O sea, no se puede decir que haya sido una huelga al 100%, tampoco lo han dicho los convocantes, pero sí que ha tenido su repercusión en la enseñanza, en el pequeño comercio, en algunas industrias. No hay que olvidar que es la comunidad con más fábricas y más tejido industrial de la península, ¿no? Entonces, sí que ha tenido el transporte, también lo han parado en algunos sitios. Es decir, ya se sabía que no iba a ser general, porque eso en este país ya hace mucho tiempo que no se hacen huelgas generales, que son auténticamente generales, pero bueno, sí que ha tenido bastante repercusión. Y luego también a nivel de movilización social, ya desde primeras horas de la madrugada había cantidad de piquetes por los barrios, las entradas de los polígonos, estaciones del metro. Es decir, que sí que ha sido una huelga con mucha repercusión, y la obligación de la prensa, sea favorable o sea contrario o tenga reservas, es contar lo que pasa y averiguar por qué ha sido, y bueno, la función del periodismo, ¿no? Pero bueno, este país es que es así, ¿eh? Son capaces de no sacar las cosas que están ocurriendo y que las tienes a tus ojos, ¿no? Es como cuando eran 300 y tú ves y dices, bueno, si es que había 10.000, ¿cómo van a ser 300? Pero bueno, por lo menos manipulan, pero lo dicen. En este caso, yo creo que prefieren no decir nada. Las tenemos a todas ocupadas con el coronavirus. Sí, claro, debe ser eso, y mandándolos a Sierra Nevada a que nos digan cómo nieva, porque es que no lo hemos visto nunca. Y como cuando llueve se deshiela las heladas. Los ríos y cosas así. Pero eso es por disciplina. Así sus profesionales los tienen bien rectos, y ya sabe, el que se porta mal, hacer el reportaje a 0 grados en medio de la montaña. Antonio Arnau, habías pedido la palabra. Sí, para continuar. yo esta mañana también he mirado lo de la huelga, porque había mucha intoxicación y mucha pelea alrededor de ella, muchas informaciones que no cuadraban, y le miro esta mañana y sí que he encontrado Público, por ejemplo, que por decir un diario de los de papel todavía, lo publica... Público ya hace años que no está en papel. Ah, bueno, Antonio. Es verdad. Como ya no lo compramos... Yo creo que ya no queda más que el Debate y las provincias, pero y El Mundo, claro.
Y el país, claro. Sí, son pero los jinetes de están deseando quitárselas de encima, seguramente. Bueno, decía que sí que hay alguna información que no es la que he leído precisamente, pero esa tiene la ventaja de que enlaza artículos de las informaciones anteriores. También creo recordar que lo que he visto esta mañana era en CTX, y en El Salto alguna cosilla que también, la ventaja de los digitales es que te enlazan los artículos y puedes ver lo que pasó el día antes, ¿no? Y más en este caso. Pero yo lo que quería señalar, que supongo que mis contertulios estarán de acuerdo, es que esta no es la típica huelga convencional sindical en la que vas con una tabla reivindicativa y dices, no, quiero que la pensión sean 1.100, que la mínima sean 1.080, que no. No se trata de esto, más que nada, por eso era una huelga no solo por las pensiones, que es lo que ha quedado en el titular, sino por las condiciones sociales y las condiciones del trabajo, las rentas sociales, las rentas asistenciales y todo esto, y en general creo que el lema era lo del trabajo y vida dignas, ¿no? Vosotros lo habréis seguido mejor, trabajo y vida digna. Sí, pero bueno. Una cosa es tal. Ciertamente los que más han trabajado la convocatoria y han hecho más esfuerzos parece ser que han sido los sindicatos nacionalistas, el AILAB, que es lo que ha dado pie a que comisiones de UGT dijesen que, bien, sus juventudes, pues que habían dicho que hiciesen lo que quisiesen, pero que ellos veían que eso era una manifestación más bien nacionalista y no una marcha reivindicativa sindical, y se han quitado la cosa de encima, y quizás de ahí lo que hablabais de la poca repercusión que ha tenido. Yo creo que estamos en un momento de recordar a Tácito y recordar que aquellos que lucharon por separado fueron vencidos juntos. Ese es la principal. Es decir, por la parte positiva es que es una huelga que lo que quiere es reivindicar ideología social, es decir, ideología del cuidados, ideología del apoyo mutuo, ideología de la cooperación, que es muy necesario, y por eso lo valoro, puesto que estamos en un momento en que las derechas son los que tienen una ofensiva ideológica potente y en marcha y dando caña, y parece que las izquierdas pasan a la resistencia y dejan la movilización, y por tanto no tratan de modificar una correlación de fuerzas que sigue siendo muy mala. Alex, que esta huelga fue en tu tierra. En mi tierra, sí. Además la convoca un movimiento social en el que yo he participado, que es el de la Carta Social, la Gutun Sociala, que lo que promueve pues es una especie de, como lo que fue el proceso constituyente en su día en Cataluña. Y es una carta de derechos sociales que se ha hecho de forma asamblearia en todos los pueblos prácticamente de Euskal Herria, y luego todas esas propuestas que salían de aquellas asambleas, que eran de personas con o sin filiación política, da igual, o sea, eran asambleas abiertas para todos los ciudadanos y ciudadanas de los diferentes municipios de Euskal Herria, y de ahí pues luego se hicieron, creo que fue un fin de semana que hicieron unas reuniones, y entonces se hizo la puesta en común de todas las cartas sociales, y se hizo una carta social, digamos, recogiendo todas las reivindicaciones, digamos, todos los como si fuera una constitución, ¿no? Hecha por el pueblo. Algo muy a lo que no estamos acostumbradas, ¿no? En las democracias liberales, que básicamente de lo que nos permiten es pues decidir quién va a tomar las decisiones. Pero claro, tomar las decisiones el propio pueblo y esa autodeterminación, nunca mejor dicho, ¿no? De definirnos qué es lo que queremos, qué sujeto queremos ser, pues ha cristalizado ahora con esta huelga, que lo que pretende esta huelga, yo creo, es poner de manifiesto que todas esas cosas que están plasmadas en una carta social ya desde hace, creo que son 4 o 5 años, pues de una vez por todas se puedan llevar a término, ¿no? Claro, yo creo que esto también es un momento idóneo, pues porque hay un nuevo gobierno y ahora pues se supone que ya hay una legislatura que debería de empezar a tomar decisiones políticas. Pues claro, digamos que cada grupo, cada movimiento social intenta pues hacer ruido para que se escuchen sus reivindicaciones, y desde luego yo creo que ha sido un éxito la huelga, teniendo en cuenta
pues que los términos clásicos de huelga ya, pues para la gente han dejado de tener significado, ¿no? La gente no percibe la huelga como algo propio, es muy difícil convencer a la gente porque la precarización ha llegado a tal punto que ya es hasta cultural y bueno, nos roban incluso el relato, ¿no? de la utilidad de la movilización, de la desobediencia, y entonces, bueno, nos hemos acostumbrado todo pues a ponernos detrás de una pancarta, a no levantar mucho ruido, a no molestar a los que no quieren hacer huelga, a no sé qué, y al final pues llega un punto en el que las huelgas se convierten en algo pues muy estéril. Ahora, esto me parece pues que es una reivindicación para darle visibilidad a la Carta de los Derechos Sociales y claro, como lo que hay detrás es la Carta de los Derechos Sociales, eso a los medios de comunicación les da pavor. Entender que lo que se está reivindicando es algo que se ha decidido desde las bases populares. Y luego, para terminar, comentarte, Antonio, que, a ver, ELA y LAB no son sindicatos nacionalistas. He dicho que es lo que decían comisiones de UGT. Ah, vale. Sí, no, es que lo digo porque, aunque, o sea, por ejemplo, LAB sí que se considera un sindicato de la izquierda abertzale, pero claro, la izquierda abertzale se considera internacionalista. Y en cuanto a ELA... De hecho, es uno de los que más viaja por Latinoamérica. Sí, en cuanto a ELA siempre se le ha digamos, etiquetado dentro de lo que es PNV a nivel ideológico, pero yo te podría decir que esas cosas han cambiado, ¿no? Durante las últimas décadas y yo pienso que ELA ahora mismo es más abertzale casi que la izquierda abertzale de la Ezkerraldea de Vizcaya. Eso a ellos lo llaman nacionalista, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, el nacionalismo, bueno, en fin. Pero bueno, en todo caso es que son organizaciones que se han sumado a la convocatoria porque evidentemente no pueden decir no a una cosa que ha participado todo el mundo. Ellos en su día también participaron, pero claro, como sujetos libres, es decir, sus afiliados y afiliadas han participado en la Carta Social, pero no ha habido, digamos, un apadrinamiento de nadie respecto a cómo tenía que ser la cosa. Sí, quizás lo que haya que hacer en ese sentido que tú estás apuntando, que es interesante, es empezar a distinguir entre nacionalistas y soberanistas, que no es lo mismo. No sé si me sigues. Complicado el tema. No, es reclamar la ausencia de opresión. No es lo mismo que querer la terreta. Podríamos decir, por ejemplo, que a día de hoy podríamos decir que lo que representa Torra es el nacionalismo y lo que representa Esquerra Republicana es el soberanismo. No lo sé. Ya, os vais a meter antes de hora. Un poquito mezclado. Un melón inmenso. Sí. Bueno, yo Antonio Pérez. Tampoco creo que el tema de la huelga, una vez ya contado lo poco que hemos podido leer y las noticias que nos han llegado, pues no vaya a dar para todo el debate, ¿no? No. Pero sí que está claro que ha sido pues una confluencia de muchos movimientos, de muchas organizaciones de base, de muchos intereses, ¿no? Y lo que sí parece que venía ocurriendo se ha truncado un poquito, ¿no? Hay que decir que el movimiento de pensionistas, sobre todo el de Vizcaya, pues era una cosa de los barrios, de los colectivos de jubilados y tal, y parece que la línea era no banderas, no siglas, no partidos, no sindicatos, digamos, encabezando la cosa. Eso ahora se ha roto un poco porque una de las partes de ese movimiento, no toda, creo que era pues la mitad, o bueno, muchos grupos le pidieron al sindicalismo abertzale o el sindicalismo, como queráis llamarle. Tampoco yo creo que en estos momentos ELA sea el PNV. De hecho, acusan los piquetes represores de Urkullu, que decían. O sea, que no es la misma relación que pudo haber hace un siglo, ¿no? Igual que aquí tampoco es entre la UGT con el PSOE, quizá, y mucho menos de comisiones con el Partido Comunista, que sí que la hubo en su momento, ¿no? Que los sindicatos también van cambiando y los partidos, pues no te digo nada lo que han cambiado. Bueno, pues entonces eso ha hecho que se trastoque un poco la cosa y que haya habido sus más y sus menos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que una vez se convoca una huelga y que tiene seguimiento y que hay necesidad de hacerla, pues está claro que convenía estar en la calle porque hay tan pocas ocasiones en las que el pueblo, la gente puede organizarse y juntarse con los de su barrio y parar el supermercado, en fin, que era interesante, ¿no? Antonio, te voy a hacer hablar un poco de la posición de CGT en esta huelga. Quería decir eso porque imagino que habrá gente que dirá, ¿tú cómo estás diciendo esto si habéis tenido tantas discrepancias y tal? Bueno, nosotros
no tenemos unos jefes y eso pues a veces se nota, ¿no? Y hay bastante autonomía y forma de funcionar. Entonces, la CGT de Euskadi, digamos, el confederal de allí, pues no había unanimidad, pero la mayoría decía de no convocar esta huelga, ¿eh? Porque una cosa es que te llamen Esquirol porque tú no haces la huelga y otra cosa es que tú no seas convocante porque no lo ves claro, ¿no? Y nos ha pasado también aquí. Muchas veces, por ejemplo, en mi empresa y en otras, ha convocado UGT o ha convocado comisiones y tú no te partes el pecho y firmas y convocas, pero en cuanto los compañeros dejan la herramienta, tú eres el primero que sale y hace la huelga, lógicamente. Quedarse trabajando o llamar a la gente a que no haga huelga, eso es lo que se llama hacer esquirolaje, pero no ser convocante, no. Y entonces lo que ha pasado, solamente en las 3 provincias del Euskadi legal, ¿no? Sin contar Navarra, pues el CGT dejó libertad a sus secciones sindicales. De hecho, los de Telepisa han convocado, es decir, ha convocado muchos colectivos y muchas secciones sindicales del CGT como convocantes, pero como participantes han estado en los piquetes y han estado en la huelga y en las manifestaciones como todo el mundo, ¿no? CGT de Navarra, que tiene su autonomía también, pidió, oye, si no convocamos en todo el territorio de Euskal Herria, pero en Navarra queremos convocar, ¿vale? Pues se convoca. Luego, a nivel de todo el territorio ibérico o estatal, o como queréis decir, pues en todos los sitios, incluida Valencia, se han convocado concentraciones de apoyo. CGT ha estado y aquí en Valencia también estuvimos ayer. Es decir, lo que no había era un consenso en ser convocantes, porque sí es cierto que se había marginado pues, a los sindicatos que no son, digamos, de la línea de predominante allí. Aparte de ELA había había otros muchos sindicatos que hay del transporte, eran 6 o 7 sindicatos, ¿no? Que son todos de ámbito de Euskadi. Y CGT, donde ha convocado, lo ha hecho junto a CNT con convocatoria propia, ¿no? Es decir, con los mismos objetivos, pero convocando aparte por eso, de que te marginan, de que no han contado contigo para nada, ya estaba hecho todo, estaba la rueda de prensa y si quieres te pones detrás, ¿no? Y entonces eso es lo que ha molestado. Pero sí que hemos apoyado la huelga y sobre todo lo que apoyamos son las reivindicaciones de los pensionistas, tanto los de Vizcaya como los de todos los sitios. Y vamos a seguir con las movilizaciones. La lucha por las pensiones, desde luego que va a durar mucho más y estaremos en la calle como hay que hacer. Tenim una telefonada i després tornem a la taula. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Dinos tu nombre. Mi nombre es Pedro Saldaña, alias Cara Tortuga, más conocido como el hombre de la teja. Dinos, Pedro. Bueno, pues nada, que eso quería decir que, como bien ha dicho Alex, que yo también fui un poco partícipe de la Carta de Derechos Sociales, gracias a él, afortunadamente, y bueno, pues mira, nuestra reivindicación también eso queda plasmada en la teja en Radio Clara. Hasta ahí. Pues un saludo a toda la mesa y salud. Salud y cuídate, Pedro. Venga, hasta luego. Hasta luego. Seguimos. Antonio. Sí, no sé si lo he llegado a explicar, Antonio, pero efectivamente, por lo que decíamos del nacionalista y de no querer secundarla, la CNT, tengo constancia de que se ha trabajado, he visto fotos de su participación en la MAN y luego acudieron, pero no quiso firmar. Y la razón que dieron creo que leí en su comunicado era que estaba convocado por nacionalistas. Y yo la idea que tenía es que era una plataforma que cuando vinieron los problemas esos que os he dicho, lo que se hizo es dejar fuera partidos y sindicatos y que la organización fuese de bases, de gente sin siglas, ¿no? Y que después vino la historia esta de que si se vienen con las banderas, si se sacan, si no se sacan, que al final es lo que ha causado algún malestar, pues porque de repente, claro, las banderas que se veían eran los de los sindicatos vascos, que son los de más presencia en el lugar, dicen las distintas informaciones por ahí, hay todo un cambalache. Pero pues vamos a lo importante. CNT, bueno, Antonio, CNT sí que estaba dentro de la convocatoria en Euskadi y en Navarra junto con CGT, y en Euskadi dentro de la convocatoria que había, CGT era la que participaba de la convocatoria en Navarra, pero en Euskadi no participaba de la convocatoria, pero como ha explicado Antonio, sí que participaban de las movilizaciones. No sé, es lo que te estoy diciendo, que yo lo que he visto es una foto de CNT en una fachada que parecía Bilbao, claramente, y en formación, una foto potente. Parece que había bastante gente. Que había bastante gente. Pero que en el comunicado ponía eso, que el motivo de no firmar no era por los otros y por mantener la diversidad y pluralidad que quería la organización, sino por... Se habla de las reuniones, siempre hablan de la Carta Social y CNT. O sea, sí, imagino que sean las típicas discusiones de vamos con banderas, vamos sin banderas, vamos con símbolos, ese tipo de cuestiones que al discutirse pues pegan esos. Pero decía, de lo importante de ahí es que
yo creo que eso debe hacer llamar la atención y reflexionar sobre las medidas que está tomando el gobierno. Se ha subido el salario mínimo interprofesional 50 euros, 950, con una subida bastante reciente. Pero, sin embargo, hay algo que yo creo que es más urgente, más sangrante, que es el IPREM. Aquel, para los que no lo recordéis, aquello de las rentas múltiples, el indicador de rentas múltiples que servía a Caldera para camuflar la crisis antes de las últimas elecciones que ganó Zapatero, ¿no? Hasta el final, cuando ya las perdió y volvió el PP. Ese indicador de rentas múltiples desde entonces no se ha tocado y es la base de referencia, que eso a Antonio, si es preciso que lo explique mejor, que él como sindicalista conocerá el mecanismo, pues con eso lo que hacen es fijar las rentas de inserción social, que están sin tocar en 392 euros desde la mínima, las ayudas sociales, todo el tipo de ayudas del supuesto estado del medio-estar que decía el amigo Llamazares, pues esas cosas van fijadas con respecto al indicador del IPREM. Y ese indicador refleja menos que el IPC, la inflación. Por tanto, ahí se ha perdido en estos 10 años un valor adquisitivo que es más urgente revisarlo porque hablamos de gente que aún está muy por debajo de los 900. Quiero decir que la preferencia de unas medidas sobre otras parece populismo, por decirlo de alguna manera, o la forma de crear más fuerza detrás de la medida. Quizás si hubiesen sido el IPREM, pues no sé quién hubiese protestado. Así han protestado los empresarios y queda claro que el 50 euros más o menos, y se ha aceptado bien, pues no es el problema que querían presentar algunos agricultores. Alex, estabas pidiendo la palabra. La causa. Sí. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, saludar a Pedro con mucho cariño. Hace mucho tiempo que no nos vemos, pero efectivamente Pedro ahí estuvo participando también conmigo mano a mano en la Carta Social, en nuestra asamblea, digamos, que montamos ahí en Santurchi. Y no solamente salen cosas interesantes, sino que cuando pones en práctica la práctica asamblearia, pues te das cuenta de que aprendes, de que todas las personas que están en esa asamblea aprenden, de que tu posición política gira, porque de repente conectas con otras visiones, con otras necesidades y de repente pues la manera de ver se amplía. Por eso creo que es tan importante, mucho más importante que cualquier otra cosa, es politizar a la sociedad, ¿no? Si esto si eso ahora ha sido posible gracias al 15M, lo que pasa que digamos que ha habido como una especie de relax que se ha convertido en una respuesta nuevamente institucional, pues porque tampoco tenemos tiempo de organizarnos, ¿no? Porque como tenemos una jornada laboral jodida, unos sueldos muy precarios y muchas dificultades para tener tiempo para recrearnos, para estar con nuestros seres queridos, etcétera, etcétera, pues menos nos queda también para organizarnos políticamente. Y creo y pienso que no habría nada más saludable que reducir la jornada laboral a 20 horas y dedicar las otras 20 horas a trabajar políticamente con tus vecinos, con tu comunidad, en tu pueblo, en tu barrio, en tu ciudad. Y eso nos haría aprender muchísimo más, nos haría ser mucho más autónomos respecto a los poderes, porque ya no habría manera de parar a un pueblo que está unido y convencido de las decisiones que ha tomado. Y de ahí esa importancia. Yo creo que, por ejemplo, la izquierda abertzale en los últimos años está entendiendo cuáles han sido sus errores tradicionales, que eran muy identitarios, de la construcción del Estado vasco, de no sé qué, pero en realidad la gente, digamos, la clase trabajadora de Euskal Herria, de origen de otros sitios de España, que no se sentían identificados pues con la lengua vasca o con la cultura vasca específicamente, digamos, separada de la española, para que nos entendamos, pero sí se identificaban con problemas sociales como la precariedad, el desempleo, los desahucios. Entonces, ante esa problemática que une a toda la clase trabajadora por igual, tengan la ideología que tengan, la izquierda abertzale ha entendido bien, pienso, en los últimos años, que lo que hay que trabajar es la base. Y de ahí que desde la izquierda abertzale es verdad que se ha promovido la Carta Social, porque han sido ellos los que más
han puesto la carne en el asador con esto. ¿Por qué? Pues porque la izquierda abertzale realmente en Euskal Herria es la que tiene más movimiento social en la calle. Es decir, del resto de movimientos sociales ajenos a la izquierda abertzale, pues no hay tanta gente. O sea, la mayor parte lo abarca la izquierda abertzale, porque la izquierda abertzale hay gente en sus bases, quiero decir, que está muy, muy politizada, muy movilizada, y cada vez que se organiza algo y aparecen un montón de gente que está organizada. Luego aparecemos otras personas que no somos de la izquierda abertzale, pero que somos minoría, y que en el 15M pues hubo una oportunidad. Yo creo que la izquierda abertzale entendió con el 15M, al principio reaccionó mal, el primer año así lo veían como una cosa de España, y ahora ya luego dieron una reflexión y dijeron, igual a lo mejor lo que pasa aquí es que no entendemos el problema más a nivel global, ¿no? Y yo entonces creo que Óscar Matute lo han entendido. Su portavocía por ahí. Claro, por ejemplo, Óscar Matute, que es un tío que viene de Izquierda Unida y tal. Y bueno, pues evidentemente es otra visión, aunque bueno, no deja de ser también soberanista. Yo alguna vez sí, por supuesto, ya lo era en su tiempo. Ya lo era en su tiempo, que yo lo conocía entonces. Me refiero al tipo de reivindicaciones políticas y sociales. Sí. Claro, Óscar Matute viene de Izquierda Unida y de procesos como el CAR y... Claro. Fue el firmante en Estella. Antonio, estabas... Sí, bueno, iba a terminar un poco con esto de las peculiaridades de nuestro movimiento, ¿no? Que decir, que no es una cosa nueva, decir, ya estos no saben por dónde van. Que decir, ya en el año 34, a la CNT de Asturias, pues se le dejó sola en la Revolución de Asturias. Es decir, el resto de territoriales no quisieron convocar la huelga general porque entendieron que no era el momento o por las circunstancias que fuera. Es decir, que ya vive sobre mojado, ¿no? Hace ya un siglo. Ese federalismo y esa autonomía pues permite esas cosas, que tienen puntos positivos y en algunos pues igual es un poco negativo que haya que estar debatiendo tanto y que el que no esté de acuerdo pues pueda marginarse de la decisión final, no trabajar en contra, pero no se ve obligado a cumplir el acuerdo que otros piensan que hay que llevar adelante, ¿no? ¿Qué es lo que tiene una confederación? ¿Qué es lo que tiene una confederación? Exactamente, ¿no? sí, por eso no quieren hacer aquí confederalismo, es decir, mejor un gobierno que lo decida todo y ya está. No hace falta que tengamos luego que el federalismo da miedo. Y el cantonalismo, que también lo tuvimos aquí en la península, ¿no? Estamos un poco orientados hacia ese modelo de funcionar, ¿no? Y luego otro tema es pues las peculiaridades de Euskadi, de la gente de allí, ¿no? Es decir, que hay un tejido social, hay una participación de las bases que no se da en ningún otro sitio, pero ya desde el franquismo y muchísimo antes, ¿no? Es decir, de hecho, hasta para cantar se juntan, ¿no? Para cantar, para comer, para las fiestas con las peñas. Es decir, hay una relación muy, muy directa y la gente se implica, ¿no? Y entonces cuando hay huelgas, pues no son los delegados de la fábrica del sindicato pues los que van haciendo los piquetes, los que pegan los carteles, sino que es la gente del trabajo y del barrio la que se junta, la que forma barricadas hay que hacerlas, los piquetes, la que informa, es decir, hay mucho más tejido social y eso se nota y eso es lo que ha supuesto que hayan tenido luchas más exitosas que las nuestras, que tengan mejores condiciones sociales y laborales y tal, porque se lo han currado y porque encima son capaces de organizarse un poco sin seguir directrices de nadie, ¿no? Y hay cantidad de organizaciones de base, de movimientos sociales y hay gente, tanto en temas de la inmigración, el feminismo, ecología, es decir, hay un tejido inmenso. Con independencia de que haya partidos más o menos luchadores y todas esas cosas, que también lo hay, pero es la sociedad en sí la que está organizada y la que pelea. Y todo eso se va notando de siempre, y yo creo que esa cosa hay que tener en cuenta, ¿no? En Andalucía se canta en solitario, te coges tu guitarra y tu silla y cantas, y en Euskadi hacen corales y hacen peñas para la fiesta, para organizarlas, no se organiza el ayuntamiento. O por lo menos no lo organiza directamente. Es decir, hay muchas peculiaridades que eso luego se refleja en temas de movilizaciones. Si estás acostumbrado a estar con tu vecino y a organizar cosas, pues también organiza la huelga y organiza las luchas. Yo he oído hablar más de política en una peña gastronómica totalmente transversal en su composición que en algunas asambleas. Más que en el pleno del ayuntamiento, claro. Más que en algunas asambleas. En las peñas gastronómicas los vascos son muy aficionados a hablar de política en el nivel que sea de reivindicación, aunque sea un comerciante del centro enfrente del Corte Inglés que se queja de que si el autobús no tiene la frecuencia de vida, que si la iluminación no se regula por las noches o si se han gastado demasiado dinero en enterrar los contenedores, ¿sabes? No es gente pasiva. Es gente con ganas de actuar. Yo creo que es el momento de introducir algún tema nuevo, ¿no? Sí, és el moment d'introduir un tema nou. El següent que teníem apuntat era parlar de Torra, les eleccions catalanes i la mesa de negociació, però jo estava pensant que tal vegada ens encaixa ara millor parlar de les xifres de la pobresa a Espanya,
que diu que poden escandalitzar al relator de l'ONU, perquè estàvem parlant també relacionat amb el tema de mira que ese hombre pensions. estará preparado para recibir informaciones malas, ¿no? Y encima podemos sorprenderlo. Bueno, se recibe las del mundo. Pues sí, Antonio, jo es crec que el- pot engaixar-nos més ara, es el en contraste moment. de este país que, bueno, dicen que todavía es la quinta economía de Europa. Antes decía, cuando estaba Rajoy y Aznar decían que éramos entre las 10 primeras. Creo que nunca hemos estado entre las 10 primeras, pero bueno, tampoco es un honor, ¿no? Pero Aznar que ha dicho hasta la quinta. Sí, no, pero que en realidad somos una potencia y la cosa funciona y aquí se mueve mucho dinero, ¿no? Y sin embargo que tengamos esos índices de pobreza que nos sitúan pues a unos niveles preocupantes. Y hay datos como los que han dado, ¿no? Que la mitad de la población pues que no llega con soltura, por decir algo, a fin de mes, que un cuarto de la población está en riesgo de pobreza, que tenemos pues miles y miles, por no decir millones de niños con riesgo también de pobreza extrema. El paro, ahora creo que ha bajado el 14%, pero ya sabéis cómo funcionan las estadísticas. Si metes al que está haciendo un cursillo, en fin, que estamos en uno de los paros más altos de Europa. Solamente superados por países que están mucho más a la cola en cuanto a economía, ¿no? Y luego la precariedad absoluta en el empleo, que puedes tener trabajo, incluso puedes tener 2 trabajos y ser pobre pero de solemnidad, es decir, no sacas para comer, ¿eh? Y por tanto, pues estamos en una situación que evidentemente si se fijan esos baremos y la situación de gente precaria, de personas mayores, es decir, hay gente que lo está pasando muy mal y que no tiene para comer. Al menos para comer con dignidad, ¿no? Y eso, claro, cuando presumen de tener las mejores empresas, de ser punteros en tecnología, en investigación, pues es muy contradictorio. Y es que la tendencia es a ir a peor, no a mejorar. Y seguramente pues es un asunto en el que habrá que incidir en los próximos años. Alex, ¿quieres continuar tú? O Antonio Arnau, venga, Antonio. Antonio no pierde una. No, claro, todos somos muy ignorantes, pero como no desconocemos distintas cosas, juntándonos igual sacamos algo en claro, ¿no? Eso lo decía Einstein. Sí, yo he quedado en el tintero. El problema, efectivamente, en España lo que está aumentando mucho es la desigualdad. Es decir, tú miras las rentas mínimas, lo que te decía, por eso la necesidad del IPREN, de actualizar el IPREN y las prestaciones que están bajo mínimos, porque el salario medio, es decir, el salario medio no, los ingresos medios por cápita del Estado han bajado menos que los salarios. Es decir, hay una dualización social más importante y eso provoca que la desigualdad genera pobreza y se retroalimenta esa desigualdad, ¿no? El de arriba, para mantener sus condiciones, va apretando más a los de abajo. En definitiva, toda la acumulación capitalista, ¿de qué viene? De la apropiación privativa de los bienes comunes y de la explotación de la mano de trabajo, de la fuerza de trabajo. Por tanto, cuando tienes menos recursos de los que apropiarte, tendrás que presionar más a las rentas, ¿no? Esa es la mecánica de siempre, ¿no? Que con un tipo de valor decreciente estructural siempre, pues te ves abocado a tener que repartir mejor y aprovechar más eficiente desde el punto de vista social los recursos menguantes. Ese es el tema y eso es lo que tiene que hacer este tipo de movimientos. Por eso decía yo que era una manifestación que ha quedado deslavazada y extraña, pero que su origen era muy interesante porque es hora de reivindicar ideas y no solamente cifras exactas, sino las ideas de que una sociedad estable, que funciona bien y que al final da satisfacción a las personas, no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, de que tú te sientes a gusto, realizado o proyectado o con voz, no ninguneado en esa sociedad. Alex. Bueno, yo creo que más que nada el tema de las desigualdades, de las dificultades económicas de la sociedad, que cada vez es evidente que van a más, pero porque cada vez el proceso es más fácil para el que tiene más poder, claro. Por la concentración, claro. Entonces, claro, el poder político, si tanto presume de poder controlar y tener el poder sobre esos poderes fácticos, ¿no? Que parece que tienen más poder que cualquier Estado, que cualquier gobierno, que cualquier institución
política, pues debería de establecer un enfrentamiento ante esos estamentos de poder. Es decir, en algún momento, si aquellas personas que defienden que el Estado está diseñado para proteger al pueblo de los poderosos, tendrán que demostrarlo. Y si quieren demostrarlo, desde ya tendrían que poner en marcha una economía de guerra. Ajá. Así de claro. Porque aquí no hay salida ya. Y dejar de decir que vamos a seguir, que vamos a dejar de crecer económicamente. Es decir, que hay que abandonar el crecimiento económico. Pero para abandonar el crecimiento económico, primero hay que abandonar un sistema financiero que es basado en la deuda y en el interés compuesto. Y para acabar con eso también hay que acabar con la economía basada en los recursos, es decir, que todo dependa de una serie de recursos finitos y, por lo tanto, como cada vez queremos ganar más y acumular más, pues cada vez quede menos recursos, paradójicamente. Entonces, debemos de girar el reloj que vaya en sentido contrario e ir hacia atrás, es decir, regresar a trabajos que no son productivos, sino que van a la esfera de lo reproductivo, de los cuidados. Hablábamos antes, ¿no?, que se van a crear 1000 empleos para limpiar los montes. Bueno, pues eso no debería de ser coyuntural. Debería de haber miles de personas limpiando todos los montes de toda España durante todo el año. Es que es necesario, además. Exactamente, y recuperando la fauna, y recuperando todo el desastre que estamos infligiendo en el planeta, ¿no? Toda la basura, los desperdicios, todo eso hay que reparar en la medida de lo posible. Que tengo mis dudas de que sea posible reparar ya el daño que está hecho. Pero para empezar, dejar de hacerlo y luego dedicar casi toda la economía a esta esfera, que es a la de los cuidados, a la de los cuidados de la vida, del planeta, del ecosistema, de la salud, de la educación. Y por favor, y la educación, que esto parece que no, pero es lo más importante de todo, porque sin una base educativa que nos enseñe otros valores, no vamos a tener salida. Es decir, si no le enseñamos a los chavales y a las chavalas que están ahora absorbiendo todo lo que hacemos nosotros en nuestras vidas, pues el futuro que nos espera no va a ser muy halagüeño. Es decir, tenemos que cambiar nuestra actitud adulta y ser un poquito más conscientes, ¿no?, de que vivimos en un planeta con unas limitaciones y de dar ejemplo, no lo sé. Es muy difícil, ¿no?, porque estamos llenos de contradicciones. Yo, el primero, no me salvo de muchísimas contradicciones. Pero creo que además las contradicciones, cuando se pueden transformar las contradicciones y superarlas, es sobre todo cuando colectivamente se decide acabar con ellas. Cuando no te sientes solo superando una contradicción, sino que superas una contradicción de forma colectiva. Y para eso necesitamos parar la maquinaria. Y para eso necesitamos, por lo menos, yo diría, romper con eso que he dicho del modelo económico, establecer una economía de guerra, de crecimiento, economía de cuidados y reducir la jornada laboral a la mitad. Y la otra mitad dedicarla a organizarnos políticamente con nuestros ciudadanos, con nuestros vecinos y vecinas, con nuestros compañeras y compañeros de barrio, de pueblo, etcétera. Antonio Pérez. Sí, me llamo Antonio también y también tengo mis derechos, que aquí lo vamos a renunciar. Y más antigüedad incluso. Y más antigüedad, pero bueno, la antigüedad la van a retirar porque ya es una cosa obsoleta, ya la patronal ya no quiere pagar. En el convenio de Tertuliano la hemos recortado. Desaparece la antigüedad. Bueno, pues está claro lo que estamos comentando, ¿no? Que parece que se están tomando decisiones como si el mundo pudiera seguir creciendo indefinidamente en los aspectos de explotación de los recursos, y dentro de los recursos la fuerza del trabajo también es un recurso y bien que se explota, ¿no? Y es un contrasentido que la economía esté creciendo, porque parece que sí que crece, los bancos dan cuenta de ello, las grandes empresas, los sueldazos que pagan a sus consejos de administración, es decir, hay un mundo donde el dinero corre con alegría y va untando por donde pasa, y luego hay otro mundo que cada vez está más empobrecido y que no se avanza hacia el reparto más justo de la riqueza. Claro,
Si hace 4 días estábamos con 600 euros de salario mínimo, pues los porcentajes que se han aplicado en esta subida son estratosféricos. Claro. El BBVA o el Santander, si ganan el 26%, pues es muchísimo más, pero si tú ganas 600 euros, por mucho que te suban, no te pones al día. Y entonces a mí me parece que con esto de los 950 euros y las críticas que se están haciendo de ambiciosos y tal, es decir, es que no podemos decir que es bueno, porque si decimos que, hombre, es bueno, claro, mejor que lo que había, pero eso no quiere decir nada, porque había una miseria y sigue habiendo una miseria y siguen existiendo las posibilidades de que los empresarios no paguen esos 950 euros, porque haya ciertas percepciones, ciertos pluses que te los pueden incluir ahí y no se va a notar nada. I hi ha gent que encara cobra menys d'aixòs 950 euros. L'altre dia tenia jo una telefonada d'un company... Afecta a 2 millones de personas, más o menos. Que no hay más que poner menos horas en el contrato. Exacte, no, mil cosas. I gent pensionista que cobra molt menys d'aixòs 950 euros. Es lo que decía de las rentas sociales. De lo que hablaba que las que no son contributivas, las pensiones no contributivas siguen la mínima en 392. Tenia una telefonada esta setmana d'un company que em telefonava... mig escandalitzat, diu, com pot ser que hi ha gent lloguers a València, i me parlava de més d'uns 450 euros, i jo li dia, a veure, jo entenc el que m'estàs dient, que hi ha gent que està cobrant de pensió menys i no pot accedir a aquests lloguers, però trobar un lloguer en València a 450 euros ja resulta quasi impossible. No estic justificant que els lloguers estiguen a aquest preu, sinó ficant l'exemple de dir, moltes vegades no ens recordem d'aquesta gent que està cobrant menys d'aixòs. Fíjate que hace 5 años habían a patadas ese alquiler, hace 5 años. Sí. Es la nota que yo tenía aquí. Y no es que hayamos mejorado con la que iba a continuar, ¿no? Decir, claro, 950 euros, vale, bien, sí. No ponemos impuestos, bueno. Que hace unos años, como te he leído muchas veces, era un insulto. Mileuristas era un insulto hace 10 años. Ahora 950 parece que es un triunfo. Bueno. Pero es que está el tema de los alquileres, porque es lo más básico. Vivir en una casa yo creo que es lo primero que tienes que procurar una persona, y si ya tienes familia, tienes chiquillos está y tal... en el protocolo de inserción. Bueno, pues entonces, la media parece que son... creo que eran 5 euros por metro cuadrado o algo así. O sea que la media estaría en las ciudades más baratas sobre unos 500 euros, pero dice que ciudades como San Sebastián, Madrid, Barcelona y tal, pueden multiplicarse por 3 y por 4. Es decir, ¿dónde vas con tus 950 euros? Aunque tengas suerte y consigas un piso de 500 euros, ¿qué te queda? 450. ¿Cuánta gente tiene que juntarse para poder vivir y comer y vestirse y todo eso y mantenerse, no? Y això comptant que son 950 euros. Que claro, imagínate si fuera menos, ¿no? Y hay otro dato que también lo ha publicado ahora la APA, que los desahucios que antes eran, por eso era de las hipotecas, plataforma de afectados por las hipotecas. La mayoría de los desahucios ya no son por hipotecas, ya no son de compradores de pisos, son por alquileres, de gente que no puede pagar ni el alquiler. Entonces, ¿de qué economía, de qué crecimiento, de qué quinta potencia estamos hablando? De unos cuantos adinerados, ¿no? Entonces, hace falta poner una renta mínima, pero que sea de verdad. Es decir, tú no quieres pagar salarios y tal, pero a esta gente hay que garantizarle, pues si son 1.000, si son 1.100 euros, y que nadie, ni jubilado, ni pensionista, ni mutilado de guerra, nadie absolutamente, ni agricultor, por supuesto, tenga unos ingresos mínimos a esa cantidad. De alguna manera hay que compensarlo. Si no quiere la patronal, pues de otro lado, de una renta básica, de lo que sea. Pero no llegar a las situaciones de extrema pobreza que estamos llegando, incluso para la infancia y para la gente mayor y tal. Es que faltan recursos pues para comer, para las medicinas, para muchas cosas. Y eso lo estamos viviendo aquí, no en África, que también. En África también se está viviendo muy mal. Pero nos preocupamos justo de la gente que tenemos al lado, que no es compatible pues ese lujo que se ve, que son los negocios que mejor funcionan, los de los artículos de lujo, y que la gente no pueda ni comprar comida para llenar la cesta de casa, para llenar la nevera. Àlex estava demanant-me la paraula i Antonio també vol parlar. Vale. Bueno, ahora tenemos un rato. Parlava abans de desnonaments. Que terminar porque quería además de hacerle 2 matizaciones. Vale, entonces quieres pillarlo. No, ya lo ha pillado. No lo he pillado, creo que estábamos diciendo lo mismo, pero para que quede claro al oyente. Vale, Antonio estava parlant abans dels desnonaments, i aquests desnonaments que segons Ana Patricia Botín en horari de màxima audiència no existissin des de 2012. Ni la gentrificación tampoco. Nada, no existe nada. No n'hi ha ningú en ese programa capaç de desmentir-la ni no siga que se le acabe la... Los bancos tampoco existen. Hombre, igual no lo ha mandado ella directamente, seguramente tiene alguien que lo hace por ella, está claro. Ella no ha sido, ella se va por ahí a la Antártida a rezar para que los pingüinos sigan
funcionando. La PA, quan ve per així, ens parla de més de 60 desnonaments al dia. Crec que és un no cada... Bueno, no vaig a dir els minuts, però més de 60 desnonaments al dia, segons les dades del Consell General del Poder Judicial, i insistís que en aquestes dades no van recollits tots els desnonaments que es produeixen Sí, claro, y los de acuerdo. I estem parlant més de 60 al día, Alex. ¿Y esto qué pasa? Bueno, además, luego hay una cosa que sí que es verdad, ¿no? Que ahora la mayor parte de los desahucios son de alquileres, sí, ¿no? Entonces esto, claro, ha cambiado bastante la situación, más que nada porque los bancos ahora mismo les interesa negociar, porque más que nada el precio de la vivienda se ha devaluado. Entonces ellos saben que acumulan mucha cantidad de vivienda y al final ahora están en un momento en que les interesa más no adquirir más vivienda, porque y por eso ahora se pueden retrasar más desahucios de los que antes eran coser y cantar, porque ahora les interesa, pues bueno, que retrasen un poco la deuda, que no sé qué, para que al final que sigan pagando, de alguna manera o de otra les tienen pillados y que alarguen el proceso de desahucio. A ellos lo único que hace es reportarles beneficio y hacer ganar tiempo a los bancos, porque ellos de alguna manera van a seguir cobrando, aunque sea poco, y como el día de mañana deje de pagar, aún así se quedarán con la vivienda, o sea que... Sí, pero claro, la familia necesita, es que es el pez que se muerde, porque a la familia tampoco le vas a decir, no, vete de aquí, que si no le estás dando beneficios al banco. No, es que está claro, el negocio lo tienen bien montado. Para mí es legítimo ocupar toda vivienda que sea de los bancos y tal, o sea, me parece una cosa súper legítima, es decir, los bancos que tienen vivienda vacía y que esté abandonada, o sea... Chao. O sea, si no tienes donde vivir, adelante. El que no sé a què esperen per a recuperar els diners que se li van prestar a estos bancs que no es volen tornar. Però com a mínim que els adquirisquen en habitatge. Pero, ¿no? es que yo pero ese par públic de vivienda que demana moltes vegades. Pero es que a mí me parece ya ingenuo pensar que un banco necesita que le presten dinero. Pues claro, o sea, es que no lo necesitas. Claro. De hecho, tú vas al Banco Central Europeo y tienen en ventanilla miles de millones por retirar a interés cero y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen dónde invertirlo. Tienen la maquineta, maquineta. Claro, o sea, si son los bancos los que crean el dinero, ¿cómo es posible que el banco venga a pedirle al Estado que le preste dinero? Oiga, no, aquí lo que hay es un proceso de atraco. Punto. Final. Y ahora dicen, no, vamos a meter un 1% a las transacciones financieras. Y los bancos dicen, por aquí, para tu padre. No. Y dice, vale, ¿qué quieres? ¿Un 1% de las transacciones? Bueno, pues entonces el banco vendrá por otro lado y a cobrar la comisión. A cobrar la comisión. Es que no la van a cobrar, da igual. Por otro lado la cobrarán, porque ellos son los que manejan el poder. Hay una cosa que me interesa especialmente, ¿no? Con el tema del salario mínimo. Caray. O sea, a mí lo que me parece tremendo es que haya todavía tanta debilidad en el panorama laboral para que haya miles de personas que dependan del salario mínimo interprofesional. Es decir, porque se supone que los convenios colectivos están por encima de ese salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo mal? O sea, aquí lo que sucede básicamente es que hay un montón de miles de personas que no tienen capacidad de negociar unas condiciones laborales dignas, ¿no? Y, claro, es muy difícil. Claro, yo entiendo que hay muchas dificultades, pero el salario mínimo interprofesional lo cobran sobre todo gentes que trabajan a su vez para autónomos precarizados y tal. Entonces es como muy complejo toda la madeja que hay aquí, ¿no? Y a veces se está perjudicando también a personas precarizadas, aplicando un salario mínimo alto, tal. Es complicado, porque luego, claro, el tema está que si tú puedes poner el salario mínimo de 1.500 euros mañana, pero ¿quién controla los precios? Pero claro, o sea, quiero decir, si yo mañana pongo un salario de 1.500 euros, lo puedo poner, pero también me puede subir el alquiler por esa regla de tres, un 30%, un 40%, la barra de pan un 100%, y la subida del salario mínimo se me va a la mierda. Entonces, claro, no se puede aplicar una cosa y olvidar la otra, teniendo en cuenta cómo está la situación. Y luego, claro, a mí, lo que ha dicho la ministra de Trabajo, en defensa, ¿no? Porque hay mucha... Claro, luego salen todos estos... la COE y tal, diciendo, no, esto va a destruir empleo y tal. Que seguro que no es así, pero la cuestión es que la defensa que hace la ministra de Trabajo pone sobre la mesa que el problema es más grande, es más grave de lo que pensamos. Ella defiende el salario mínimo interprofesional porque, según ella,
genera consumo y demanda interna, aumenta el consumo y por lo tanto crece la economía. Y por lo tanto es una buena noticia para la transición ecológica, ¿no? Y para la alerta climática esta que han declarado. Es que no acabo de entender cuál es el elemento positivo, o sea, que el elemento positivo del salario mínimo interprofesional sea que aumenta la demanda interna, el consumo, y que eso genera más empleo, que el crecimiento económico está de puta madre y tal. Es que seguir todavía dando la rueda de esto es que se van a pegar una hostia. Pero es un gobierno de contrapesos, claro. Es que es un gobierno de contrapesos, no de coherencia. No, pero el problema básicamente es que ahora mismo el gobierno que hay muchísima gente esperanzada en que va a hacer cosas diferentes a lo que había, ¿no? Que era pues el bipartidismo previo, PP, PSOE, como lo hemos conocido hasta ahora. Entonces ahora hay una especie de aura en el ambiente que nos hace creer que este señor Sánchez es de izquierdas y que, bueno, más o menos va a entrar por el aro de ciertas medidas socialdemócratas que antes eran inviables, pues con un Felipe González o con quien sea. Y ahora resulta que, claro, tienen la responsabilidad de no generar frustración en una parte importante de la población que ha confiado en ellos, tanto en unos como en otros. Anuncio que como sigan prometiendo el crecimiento económico, lo próximo que va a hacer es gobernar Vox. Como sigan prometiendo el crecimiento económico y como sigan prometiendo pues eso, cosas que son incumplibles. Y como sigas hablando ya no puedo hablar ya. No, me refiero a que efectivamente iba a hablar de eso. Pues te cedo el Mira testigo. que habéis conseguido que Antonio Arnau se queje de que no le dejáis hablar. No, no porque no me dejan hablar, sino que sacan temas nuevos, que es el que iba a sacar. Antonio Arnau, que me pide venir los lunes, dice, es que si no, así es, lo puedo contar, ¿no, Antonio? Sí, me dice, es que vivo solo y los fines de semana no tengo nadie con quien hablar y así el lunes me desahogo. Y así, por eso lo traigo los viernes. Claro, para que venga sin fuerzas. Antonio. No, es oportuno lo de las referencias Vox porque claramente ellos lo que marcan es un modelo coherente. Comparte la opinión que de Alex. De esto claro, que ha dicho. necesariamente ahora ya no quedaba, después de meterse en junio en el berenjal que se metieron Podemos de gobierno, ahora mismo ya no tenía otra salida. No tiene otra salida. Y hay dos coherencias sistémicas, la de la socialdemocracia y la del neoliberalismo. Entonces, ¿qué dice Vox? Joder, los pisos, ellos con coherencia se oponen a que se prohíban los pisos colmena. ¿Cómo que es eso? El mercado lo regula enseguida. ¿Que no puedes pagar 400? Te ponemos un cuchitril de 2 metros por 2 y pagas 200 y ya está. Es muy sencillo. No hay, yo quiero una casa y no sé qué y quiero vivienda. Nada, como dice Aznar, hay que liberalizar todo el suelo y cada uno construye donde le da la gana, porque como de todas formas servicios públicos no es cosa nuestra, pues a paseo. La educación. La educación debe ser para mejorar la productividad de la producción, no para formarte para la vida. Esa es la educación. La educación es la sumisión y el conformismo. Pues claro, es un sistema coherente. El otro sistema, ¿qué te dice? Vamos a ver que las dificultades sean soportables para obtener paz social. Esa es la disyuntiva, y eso es lo que ha provocado a los trabajadores pobres, porque aunque tienen condiciones en esa opción, digamos, de bienestarismo, no puede, porque claro, el capital es el que domina los recursos, la publicidad y los instrumentos de reproducción ideológica. Por tanto, está constreñido a ir retrocediendo si no avanza en apoyos. Y como está en un apoyo flojo, pues os decía que como no hagan guerra ideológica, la verdad es que no van a poder cambiar esas cuestiones necesarias. Porque el crecimiento económico quisieron ellos disfrazarlo con aquella ilusión nubosa de la desmaterialización de la economía, que sabemos que es tontería, porque además no es tan desmaterializada. Estamos en el 4% de la energía que consumimos globalmente se gasta en Internet, y se espera que con el G5 estén en el 10% de toda la producción energética, el consumo de los ordenadores, es decir, con el 5G.
Con el 5G. De desmaterialización no hay 5G en la primera etapa. Luego, si hay robots y eso que dirigir, la cosa se puede complicar mucho más. Pero ese es el camino. Es decir, hay dos caminos. O rectificamos radicalmente el rumbo para que la vida y la civilización no caigan. Para eso hay que descomplejizar las relaciones sociales y la propia sociedad para que sea más resiliente y pueda crecer, por lo cual significa descentralización y menos acumulación de poder, con lo cual a ellos no les vale y esas opciones hay que pelearlas una por una. Y antes Alex hablaba de superar la contradicción colectivamente y vale en la primera contradicción. La siguiente sale inmediatamente después y hay que seguir superándola porque las contradicciones no superan y viene el estado idílico que puedas querer. No. Es la revolución social es un camino de mejoramiento personal y social colectivo. Y entonces solamente lo haces procurando crear las condiciones para que eso vaya creciendo o sumando, porque si no, decrece. Y lo que necesitamos es que decrezca la opresión y no las producciones más necesarias, porque las producciones innecesarias son las que dificultan las producciones necesarias y las que las encarecen, porque como lo que te apropias de la naturaleza no vale, pues no te importa desperdiciarlo. Está claro. Caso, después cuando hablemos del campo hablaremos de sus excedentes agrícolas y esas historias. Antonio Pérez, i anem pensant també, perquè jo vull que parleu un poc de Torra, de la convocatòria electoral i de la mesa de diàleg, i avui tindreu que dir algo haureu de dir algo del Brexit, que ahir varen estar cantant cançons d'acomiadament al Parlament Europeu, estaven tots en la llàgrima per ahí. Bueno, nos reímos mucho y nos hace gracia las cosas estas, ¿no? Que hablamos a veces de los pisos colmena, de cómo nos van a exterminar, de cómo nos dejan con lo mínimo, pero el capital va funcionando y ya tiene sus propuestas, ¿no? Para ver cómo sin pagarnos más o sin repartir la riqueza, pues puede seguir haciendo negocio y nosotros no nos morimos del todo, ¿no? Que ya el tema de los pisos colmena ya lo han sacado en la televisión, están pendientes de que se los legalicen, pero sin estar legalizados ya los alquilan. No. Es decir, pues es como esta habitación. Es decir, una cama que luego la tienes que quitar para poner la mesa de comer y luego la quitas para cocinar. Y ya existe y el futuro parece que va por ahí. Y encima, como tenemos muchas naves abandonadas en polígonos industriales, pues igual la solución es hacer microviviendas. En una nave puedes hacer igual 50 viviendas de esos tamaños. Claro. Las naves de Rivas, que proyección arquitectónica. Y luego por lo otro también que estábamos comentando, es decir, los bancos que no piensan en perder, sino en ganar, ya se va a subir la comisión, pero además bastante por tener tu dinero en el banco. Es decir, que lo que nos parecía una locura antes y decíamos que no tenía sentido, claro, nos parecía un robo que a ti te cobraran el 10% y luego por tu dinero te dirán el 2 o el 3 o el 5% de interés. No, ahora ya no se habla de eso. Ahora se habla de lo que tú tienes que pagar porque ellos hagan negocio con tu dinero. Y va a ser bastante alto el incremento. Entonces yo creo que hay que cambiar. No hay solución dentro de este sistema, ni nosotros tenemos que jugar con sus números. Porque claro, aquí decimos, oye, tienes que subir las pensiones, ¿y de dónde voy a sacar el dinero? Pues mira, de aquí, de allá y tal, porque estamos de acuerdo contigo en que no hay dinero para las pensiones. No, hay que exigir que haya pensiones para todo y sin explotar a los mismos de siempre, ¿no? Y en otros aspectos lo mismo. Es que la edad hay que retrasarla porque la gente vive muchos años. No es eso. La edad hay que rebajarla de jubilación porque hay mucha gente que no puede entrar en ese reducido mercado del trabajo que se va a reducir más aún. Es decir, buscar soluciones vosotros. No las tenemos que dar, digamos, desde la izquierda o de los movimientos sociales para que vosotros veáis que no vais a perder. Es decir, os garantizamos que vais a seguir ganando. Tenéis que hacer estas cosillas, ¿no? Nosotros no tenemos que buscarle soluciones a sus problemas. Nosotros tenemos que exigir derechos y entre los derechos está la igualdad y todo esto. Y una vida digna, tanto en pensiones como en la escuela, los hospitales, es decir, y eso no se cuantifica ni tenemos que daros argumentos para que veáis que no vais a perder dinero. Lo tenéis que hacer porque se trata de repartir. Y no se trata de crecer más para que ganéis más, sino con lo que ya hay, con la riqueza que hay, repartirla más equitativamente. Eso es una ruptura total con el modelo que hemos venido teniendo, pero nosotros
porque es seguir con lo mismo. Esas alternativas que se están dando desde la izquierda moderada y tal, eso no nos lleva a ningún sitio, ni ya hay posibilidad de que el mundo continúe así. Hemos llegado ya a tocar techo y a partir de ahora ya viene el desastre. Y si no, nos vamos a la playa y vemos cómo está el mar, que nos devuelve los plásticos que le tiramos hace 30 años. Sí, sí. Y se lleva a los paseos marítimos que están construidos justo donde antes estaba el mar. I és que nos comemos una parte. Tenim una telefonada i tornem a la taula per si voleu a concloure ja amb este tema i entrar en els altres. Anem a treure la telefonada. Bon dia, buenos días. Buen día, soy Constantí de Mislata. Dinos. La pregunta que os voy a hacer es la siguiente, estando de acuerdo con muchas de las cosas que habéis dicho, ¿por qué hacer el juego al capital, al Estado y a la Iglesia si hay unos compañeros y compañeras que son los de Fraguas, que están haciendo realidad un pensamiento, una idea y un sueño que muchos tenemos, e incluso los que se llaman libertarios desde la época de Sebastián Cabet con su Icaria en Barcelona a principios del siglo XX, con los socialistas utópicos y socialistas libertarios? Se podría hacer muchas comunas o muchos colectivos o familias o como quieren que llamarle cada uno, e irse a terrenos que dicen baldíos, pero que se pueden desarrollar de una, no me gusta la palabra, desarrollar de alguna manera para vivir en unos sitios donde el alquiler y el precio de las casas no valga nada, que son los terrenos que ellos no quieren, pero que nosotros, con nuestra tecnología, nuestra ciencia y las ganas que tenemos de hacer cosas, podemos reverdecerlos. Un nuevo tipo de comuna con las energías renovables, con la autoconstrucción, con el autocultivo, los alimentos básicos, con lo cual seríamos independientes del capital, del Estado y de la religión. Eso, y de la familia tradicional. Vale, saludos, adeu. Salut, Constantí, gràcies per telefonar. Ahí queda la pregunta, no sé si voleu contestar. Antonio diu que sí, Àlex me mirava també, jo crec que també voldrà dir algo. Antonio Arnau y Antonio Pérez ya ha ficat també. Claro, por supuesto. Pero lo haremos brevemente para poder hablar de tu tema, Sí, no. de lo que hemos tenido hoy aquí. Yo te decía, es que me estaba viniendo, conforme hablaba Constantí, a un chiste al fiego del roto que conoceréis. Volvamos al campo, dice desde la tribuna, y dicen desde abajo, sí, pero en coche. ¿Te acuerdas, no? Si preguntásemos en una cola del INEM veríamos que dicen los de la cola, ¿no? Pero yo en lo que difiero de lo de Constantí no es que se podrían hacer comunas, se podrían hacer ocupaciones en el campo, no, es que hay que hacerlo, no hay otra salida. Es decir, eso vendrá de grado o por fuerza, pero cuando falten recursos, cuando la complejidad social vaya desmoronándose porque no puede controlarse, habrán fugas y habrán gente que tiene que buscarse la vida. Y cuando se bloquea en Cuba, pues se convierten en la mayor producción de alimentos ecológicos porque tienen que cultivarlos en sus patios y en sus macetas, ¿no? Y ese tipo de cosas habrá que hacerlas. Si conseguimos hacerlo, que ya no hay suficiente tiempo, pero se van sentando algunas bases, menos dura será ese futuro, pero lo que no es sostenible ni factible es pensar en una conurbanización que agrupe en 8 puntos de toda la península a las grandes ciudades y todo lo demás esté desierto, y que los supermercados tengan que venir y llenarse de productos de fuera. ¿Por qué? Pues porque no sabemos si podrá sostenerse, durante cuántos años podrá sostenerse ese tipo de distribución, porque faltará combustible para el transporte. Eso lo encarecerá. En algunos sitios habrá empoderamiento del campesinado que los produce y dirá, no, estos alimentos son míos. No puede ser que Argentina crezca en su PIB porque se hace el primer exportador de carne y de alimentos mundial, y resulta que es en el momento en que los pibes empiezan a tener hambre. No, eso, por ese camino no es muy duradero. Luego, eso, claro que habrá que tener un uso del territorio adecuado, repartiendo la población en él y los recursos, bien distribuida y bien cuidada. Si no, es que no nos quedarán ni tierra y agua para comer. Teniendo en cuenta que aquí estamos en un problema de desertización, la cosa es urgente, porque la soberanía alimentaria no se define como la defendían
PP y llegó a estar el PSOE en su momento, claro, que era la definición aquella de que la soberanía alimentaria no es la capacidad de tener y obtener los alimentos en tu territorio, sino la capacidad de comprar los alimentos que necesitas. Cuidado, esa soberanía es distinta porque esa no la controlas tú al 100%. Si acaso Estados Unidos tiene un porcentaje más, pues que tiene el mayor ejército del mundo y para eso gasta una cuarta parte de su PIB en armas y ejército. Alex. Bueno, lo que ha dicho Constanti, pues nada, o sea, darle toda la razón. De hecho, yo estoy súper a favor de eso y además es que mi intención es emprender ese camino, ¿no? De buscar la tribu y de vivir en la naturaleza, de vivir en un sitio que no esté... a los compañeros de Fraguas eso le ha costado una condena de no sé cuántos años de prisión son ahora porque no lo tengo aquí, pero unos cuantos. Teniendo claro ese concepto, que ahí viene también el concepto de desobediencia del que hablábamos antes. Pero claro, bueno. A veces es complicado porque claro, es que si quieres trazar un proyecto de este tipo comunitario y tal, de irte a un lugar en la naturaleza, un terreno en el que puedas hacerte tu autoconstrucción o que haya una casa construida o lo que sea, pues si lo haces por los procedimientos legales, que es adquiriendo la propiedad o alquilándola, pues claro, estamos hablando de que los precios y tal pues se tienen que adecuar a una realidad que todavía pues no sé, hay lugares, ¿no? Entonces yo estoy de hecho estoy buscando ahora mismo, estoy buscando lugares que no estén a más de una hora de Valencia, que no estén lejos de un punto de transporte público en bicicleta, por ejemplo, que se pueda llegar en media hora en bicicleta a una parada de metro o lo que sea, o a una parada de autobús o qué tal, que te lleve a la ciudad, y eso como única condición, y una zona que sea natural, verde y que sea funcional y que ya se pueda hacer pues bioconstrucción, huertos, y luego pues si quieres ponerte paneles solares, si se puede haber cerca un río, que haya un pozo, que haya lo que sea. Eso, pues eso vale mucho dinero, Alex. Claro, la cuestión es que hay un montón de, seguro, hay un montón de terrenos, de casas y de fincas y tal, que como hay mucha gente que lo que ha hecho es el camino inverso, que es irse a la ciudad, y eso lo han dejado ahí desierto, igual lo han heredado de sus abuelos y lo tienen ahí abandonado y a lo mejor van de vez en cuando, pero como lo tienen tan abandonado pues ya ni lo visitan, y habría gente que seguramente por un precio muy razonable pues te lo podrían ceder o alquilar a cambio de que tú pues mantengas aquel lugar más o menos pues limpio, habitado y que no se le llene de ratas, no sé cómo decirte, ni que no se lo coma el bosque, ¿no? Aún es más fácil eso. Entonces creo que el camino sería ese, ¿no? O sea, conectar lo rural, el mundo rural, y sobre todo aquellas personas que viven todavía en el mundo rural y que quieren que sus pueblos se revitalicen y vaya gente allá a vivir y tal, pues debería de haber más proyectos del estilo de vengan usted que vivir y le cedemos una casa. Y a cambio usted pues tendrá que hacer algo aquí por el pueblo, tenemos necesidad de... No sé dónde era que vi que necesitaban alguien que cuidara de se está hablando de la España vaciada, o sea que claro, está votando. Claro, un campo de fresas, o frambuesas, no sé dónde era, en Burgos, un sitio que plantaban frambuesa y que te daban casa y tú te tenías que encargar de la frambuesa y eso te daba unos ingresos además al mes de X, que no era como para hacerte rico, pero bueno, vives en la naturaleza, trabajas el campo y por lo menos tienes que pagar la vivienda mientras estés cuidando de los campos. Quiero decir, ejemplos así harían falta más, o en un pueblo que necesitan panadero, porque no hay panadero, y tienen ahí la panadería y tal, y entonces, bueno, pues le ceden una casa a cambio de que vayas ahí a vivir, que vengas ahí con tu familia, si traes hijos además les interesa porque por cada tantos niños la escuela les ponen una escuela, entonces, quiero decir, si hubiera más iniciativas de este tipo, tendrían que fomentarse muchísimo más y acabaríamos con ese problema. Claro, el tema está en que si tú empiezas a hacer esto, empiezas a tener a la sociedad organizada y ya al no ser tan dependiente del capital y del Estado y de no sé qué, pues empieza los estamentos de poder, quienes están ahí manejando el cotarro, dicen, coño, ¿estos quién les va a legislar ahora? Porque claro, si se organizan ellos, comen, viven, se reproducen y son felices
sin depender excesivamente del capitalismo y tal, a ver qué hacemos, cómo los controlamos. Ahí está el problema. Antonio Pérez, por cierto, hablabas antes de soberanía alimentaria y nos acaban de colgar una información en Club de Oyentes de Radio Clara. Dice, España compró a otros países en la campaña 160,66 millones de kilos de naranja y mandarina. Pues claro, ahí es donde está el negocio y donde no van a permitirnos que se hagan las cosas que estamos proponiendo aquí. De importadores valencianos. No, claro. Aquí la naranja, hombre, igual que los del calzado y todo, son empresarios de aquí. Y ya está. En Andalucía y luego en Marruecos. Bueno, pues entonces el tema que proponía el oyente, pues está claro que lo defendemos y aquí siempre le hemos dado cabida, ¿no? No solamente el caso de Fraguas, que hay muchos más, ¿no? Y de hecho, aun con las dificultades existentes, pues está viendo iniciativas. Creo que hay algún texto de José Luis Carretero Miramar, que ya se habrá quedado desfasado, de los pueblos que había colectivizados y todo eso, y las granjas, y se está haciendo. Lo que no podemos es pensar que nos van a permitir que todo el mundo no nos organicemos así, porque claro, entonces su negocio se viene abajo. Y por eso a los de Fraguas los han echado y los han multado, los quieren meter en la cárcel y que quiten los escombros y bueno, que lo dejen peor que estaba, ¿no? Porque ahí hay un interés por el tema de la caza, en otros sitios es porque van a poner macrogranjas, es decir, si los pueblecitos pequeños están habitados y encima por gente luchadora y concienciada, pues las macrogranjas, vaya, se me lía la lengua un poco, de cerdo sobre todo, que se están llevando de Cataluña ahora, están bajando a La Mancha y a la serranía de aquí de Valencia, porque claro, al no haber habitantes, pues es más factible hacer esas instalaciones que producen muchísima contaminación. Pero aún así se está haciendo mucho y hay que apoyarlo. Pero que es una vía que tiene que estar al mismo tiempo que se lucha por cambiar el sistema, porque si no, no va a dejar esas cosas, ¿no? De hecho, hay gente que está ocupando algún pueblo por aquí, por Teruel y eso, que ni siquiera se hace mucha publicidad porque dices que si no vienen nos echan, ¿no? Lo que les ha pasado a los de Fraguas. Pero ahora, por ejemplo, está circulando el calendario de Perlorta y otros grupos, Fenlorta Posible, que te asombra ver la cantidad de redes, de cooperativas, de granjas ecológicas que hay existiendo, de redes de consumo, de distribución, y eso ya funciona. Está el pueblo de Madrid, Navalquejío, por la parte de Navarra también hay algún valle donde hay varios pueblos que funcionan también de esa forma, es decir, que no es una cosa que sea ajena, que está sucediendo y que se está incrementando. Pero claro, el enemigo que tenemos enfrente, pues con esas pequeñas iniciativas, son como una experiencia, ayudan y hay que potenciarlas, pero el enemigo es muy grande y hay que hacer un cambio mucho más profundo y que van a ponernos mucha resistencia porque el negocio está ahí. Por eso, porque quieren que sigamos en las ciudades y sigamos siendo consumidores, aunque consumamos poco, que antes lo iba a comentar, la cantidad de grandes superficies que están saliendo de alimentación con productos baratos, es decir, que consuma todo el mundo, aunque sea poquito y de mala calidad, ¿no? Y en los pueblos pues se quita el autobús, se quita el ambulatorio, se cierra el comercio, se cierra el banco, es decir, ahí es imposible vivir, por muy alternativo que seas. Y sobre todo gente que está quedando que ya es muy mayor y necesita muchas cosas de este tipo, ¿no? Si no tiene ni transporte para ir al ambulatorio, pues imaginaros lo difícil que es vivir en esa España vaciada, ¿no? Entonces a eso hay que darle la vuelta y puede ser con gente que quiera recuperar la forma de vivir, que no es ya comprar tierras, es que hay sitios que gente que ya no puede cultivarlas, en vez de verlas abandonadas o que se las quede el icona, porque al cabo del tiempo, si nacen pinos y tal, ya no te dejan hacer nada allí, pues prefiere dejárselas a gente responsable que dice, oye, tú me las cultivas y yo no te cobro nada. En fin, que hay posibilidades y lo que hay que hacer es, pues, utilizarlas y luego coordinarlas y apoyarlas desde la gente que desgraciadamente nos hemos quedado aquí. Tenim una telefonada abans de que entre Antonio Arnau i estava recordant també una de les col·laboracions setmanals en directe de fa unes setmanes en les que parlaven d'un poble abandonat als Serrans, que també està sota amenaça de desallotjament. És l'aldea de Barchel, que també està en Hay muchos casos. En esa situació. Sí, cuando cierran hasta paritorios. Sí. Bueno, hace unos años tuvimos uno allá en los Pirineos, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Que aquel los echaron a palos la Guardia Civil y tal, por la provincia de Zaragoza, de Huesca. Ahora no me sale, pero era de Huesca, sí. Ara recordarem. Sí. Telefonada, bon dia, buenos días. Hola, buen día. Buen día. Sí, mi nombre es César. Dinos, Nada, César. pues era un poco en relación a lo que estabais comentando, aunque la última intervención de Antonio la ha tocado un poquito así por encima también. Bueno, pues dar a conocer que sí, que existen, no solamente en el mundo rural, donde se dan unas condiciones, no sé si decir más fáciles, pero diferentes para este tipo de iniciativas, pero en lo que son las zonas urbanas también hay iniciativas ya que llevan mucho tiempo. Son pequeñas iniciativas, pues claro, lo que quería decir es que me encuentro muchas veces este tipo de cosas cuando se habla y tal, desde, digamos, esos ambientes así más alternativos y tal, que también hay un cierto miedo a aceptar y
y a dar el empujón a este tipo de iniciativa, porque hay una cosa que tener en mente, que es la desobediencia. Este tipo de iniciativas no se pueden echar para adelante si no se desobedece, porque si no se desobedece estamos replicando lo que el sistema al fin y al cabo, en el tema del consumo, del transporte, de tal, nos tiene acostumbrados. Entonces luego hay mucho miedo a desobedecer, a tirar para adelante, que claro, es un miedo también entendible, se puede comprender, pero hay que dar el paso y entender que aquí en las zonas urbanas también, en el tema del consumo, hay muchas redes montadas ya, que no son muy grandes, pero son muy efectivas, y si se diera un impulso mayor, pues llegarían mucho más allá de donde están llegando, que se autogestionan desde la producción hasta la distribución, hasta el consumo, directamente de la producción al consumidor, siendo todos el mismo colectivo. En fin, hay muchas cosas montadas en el transporte, la movilidad. Hay cooperativas que ya tienen vehículos que se colectivizan también. O sea, hay muchas cosas que se conocen poco, también por eso, por el miedo que hay un poco a desobedecer y a tirarlas para adelante. No se puede hacer una alternativa en la economía con redes económicas distintas si no se desobedece y se deja un poco atrás lo que tenemos siempre de costumbre, de los contratos, de no sé qué. Y claro, eso implica pues dejar muchas cosas como tema de luego pensiones, de no sé. Pero claro, es que si no se empieza no se puede desarrollar. Nada, un poco dar a conocer esto y que sí, que hay que buscarlas, que están ahí y impulsarlas. Venga, un saludo. Salud y gracias por llamar, César. Un abrazo. Venga, hasta ahora. Salud. Ya lo tengo, para eso está la internet, la Wikipedia. internet. Esto. Sasé, se llamaba Sasé, el pueblo que fue ocupado durante mucho tiempo. Por 2 veces lo volvieron a reocupar y por 2 veces los echaron las fuerzas de... ¿Pero ese era el de Huesca o el de Lleida? Porque en Lleida había también... No, es en Aragón. No sé si Huesca no o Zaragoza, me parece que era Huesca, pero es en Aragón. Pirineo Aragonés. Ens diu Emili Càmera al Club d'Oients, diu, quan vulgueu montem un falansteri a Vilamarchant. Sí, la corrupción explica más las dificultades que están teniendo las iniciativas privadas sobre eso, las iniciativas personales sobre eso, la corrupción sistémica, la de ir a por tu propio interés y no por el colectivo, aunque sea el de clase dominante, porque sí, hay un factor que es el de las conurbanizaciones, que lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en muchos sitios, y es que el llegar la gente del campo a las conurbanizaciones urbanas hace que la mano de obra baje por la presión de mayor oferta. Bajan los precios. Pero ese es el único factor realmente sistémico, aparte de el de si somos soberanos o intervenidos, como preguntaba Garcés, ¿no? Porque esas decisiones sí que favorecen a las grandes multinacionales del sector de la agroindustria y tal. Y la corrupción, digo, por casos pequeñitos, digamos pequeñitos entre comillas, pues por ejemplo como el del señor Cotino, cuando trasladó y se hizo parte de una granja de vacas que había en su pueblo en Chiribella a los montes de Requena, de la operación aquella de cambio de tierras por tierras, ¿no? Hace la granja allí. Claro, el agua, para poder sacarla, la sacaba de 2 pedanías cercanas que estaban deshabitadas, salvo en algún verano que venía algún hijo o nieto de alguno de los anteriores propietarios, tal. Entonces el agua la tomaba directamente de allí. Si aquello hubiese seguido con vida ese pequeño asentamiento, no tendría agua y no podría haber hecho la granja. Esas cosas sí que pasan, pero lo que tienes que darse cuenta es que es más barato invertir en relocalizar y en repoblar el campo que en ayudas sociales. La ayuda social de vivienda puede estar de media en unos 200 euros, que es el 50% de los alquileres que suelen subvencionar, ¿no? Es el máximo, ¿no? Pues 200 euros al mes, más la prestación, más tal, te da para hacer proyectos de cooperativas y repoblación rural efectivos, que además en una pequeña medida todavía, ayudarían a crear cauces, hábitos, dignificación del papel del agricultor, que es una parte importante, la subjetiva, no solamente es la falta de servicios, también es la valoración de tu papel en la sociedad y todas estas cosas. Cuando empiece eso a valorarse, ya irá creciendo. Ens diu Eva María al vídeo de la tertulia, diu, mi primo vive en una zona como Fraguas, pero por Chelva, dice, en Barchel vive mi primo, y dice, bueno, no sé qué onda llevan, pero él está feliz, dice, y curran mogollón
y hacen tela de cosas. Dice, oye, a ver si leéis lo que metemos por aquí, gràcies. Doncs solem estar atents al que aneu dient-nos també per les xarxes socials per a tractar de traslladar-lo també a la taula. Àlex, y después me tenéis que decir algo de lo de Torra también, sí, no y de lo del Brexit, pero Àlex. Bueno, yo estuve hace 2 o 3 semanas, estuve en Aldea de Olla, que está aquí al lado de Olocau, en la Sierra Calderona, y ahí hay 3 personas que están viviendo ahí y han conseguido que los dueños del lugar, de las diferentes casas que estaban ahí en ruinas, es un antiguo poblado morisco, pues les han hecho un contrato de cesión de 50 años. Presentaron un proyecto, un arquitecto, un chaval que estaba estudiando arquitectura, y presentó el proyecto de fin de carrera, presentó pues la reconstrucción de aquello, de un proyecto de revitalización, de hacer talleres allá, que la gente, que se repueble aquello, y bueno, ya están vendiendo aceite, están reconstruyendo poco a poco las casas, van teniendo cada vez más recursos, pero claro, necesitan gente. Y el otro día estuve visitándoles así de casualidad, y estuve comiendo con ellos, y me decían pues eso, ¿no? Que muy poca gente quiere renunciar a irse a vivir a la ciudad y no sé qué, y llevar una vida como más aislada, y luego aparte pues claro, necesitas recursos también para poder comer, entonces a veces igual no te da suficiente con lo que puedes sacar allí, a no ser que te inventes nuevas maneras de atraer a la gente allá pues los fines de semana, hacer talleres, hacer retiros de lo que sea, de yoga o de lo que le apetezca a la gente, y eso te puede atraer algún recurso económico que te permita sostener aquello. Luego allí también pues tienen que tener coche, pues porque para llevar cosas y para todo pues estar en un camino de la montaña y tal, que en coche tardas 20 minutos. Puedes ir en bici, pero yo qué sé, si tienes que llevar cosas de peso, de compras y de cosas, pues claro, ahí estás vendido si no tienes vehículo, y eso me parece ya una dificultad. La dependencia del vehículo creo que debería de evitarse, o bueno, no evitarse, sino reducirse al mínimo. El uso adecuado del territorio en los clásicos, cuando se creó la disciplina de geografía, era... ¿Se ha ido a la voz? No. Distancia de carreta. Todos los pueblos superiores, la distribución todavía del país valenciano, están hechos a distancia de carreta, es decir, lo que se puede andar en carro en una jornada para llevar los productos. Entonces, donde está más lejos hay que hacer un asentamiento. Es así de sencillo. Esa era la ocupación idónea del territorio. Tenemos una telefonada, Àlex, y después te dejo seguir si quieres, y pensamos también en cambiar de temas. Buen día, sí, buenos vamos días. a Torra y al Brexit, no te preocupes. Hola. Buen día. Buen día. Porrio, el aparato. Dinos, Porrio. Nada, por tema de... Un poquillo por la administración y demás. Hablábamos de desobediencia, hablamos de ilegalidades. La administración es la más desobediente, la más insumisa a sus propias leyes. Ejemplos clarísimos, muchísimos. O sea, no se cumple la ley de costas, no se cumplen distancias, la ley de sanidad, educación, faltan recursos, derechos, es decir, la Constitución está ahí. ¿Y tú has visto que hayan procesado a alguien? ¿Os habéis enterado de algún caso? Nada, simplemente dejamos hacer, las situaciones colapsan, hay querellas, hay demandas a la administración, paga la administración, no pasa nada, nadie pide responsabilidades, no se depuran responsabilidades. Ostras, eso es muy fuerte. Esta mañana, hablaba estos días preparando lo de la jornada minera. Hay un ayuntamiento de la comarca que ha demandado a la administración, a la Generalitat, por dejación de funciones, 300 y pico mil pavos. ¿Qué pasa? Si tú no vigilas la actividad que has autorizado, pues estás siendo cómplice, chico. Luego, volviendo al tema ocupación rural y gente que está ahí desobediente y resistiendo en las zonas rurales, pues es lo que nos hace falta. Personal crítico, asentado en los territorios y que estemos dispuestos a defenderlo con uñas y dientes. Mande quien mande. Eso es así. Tema residuos. Es increíble la cuestión. Ahora mismo la normativa europea obliga a la recogida, a la fracción orgánica, ya 2020, no puede ir más de un 50% del volumen de las basuras a vertedero. Este año ya, eso es ley.
Y aquí estamos en el 80 o 90% de las basuras que acaban en vertederos sin previo tratamiento. Empresa Girsa, un ejemplo bien claro de ese modus operandi. Gestión Integral Residuos S.A., presidida por la diputada y vicepresidenta de la Diputación de Valencia, María José Amigo, de Compromís. ¿Para qué hablar más? Vertederos con 5 incendios en 5 años, todo un récord, plantas que no tratan, simplemente son centros de transferencia. En fin, muchos ejemplos podríamos hablar. Muchas gracias por llamar. Recordamos Venga. que mañana comienzan las jornadas mineras, mañana sábado. Sí, La y sexta el sábado, jornada. Sí. el lunes a las 10 de la mañana nos concentramos a las puertas de Cebisama. Que nos ha convocado el señor Fernando Roch, normalmente que vayamos al catering. Queremos compartir jamón y quesos con el molt honorable Chimo Puig y sus huestes, conseller de Industria y demás. Seguro que estarán. Seguro. Sí, así os pagarán lo que se llevan de vuestras tierras. Sí, sí. Vale más un anuncio de porcelanosa que toda la inversión en medio ambiente que hace. Venga. Un abrazo, Venga, Porrio. Gracias por un llamar. abrazo. Salud. Abrazo. Salud. Alex. Sí, estábamos Torna o hablando... Brexit. No, acaba si queréis. Sí, es que quería terminar con el tema de... Bueno, es que antes decía Antonio y tal que con las ayudas al alquiler y las rentas mínimas, combinando eso, se podría hacer una especie de... Bueno, de caja de resistencia para que una comunidad me pudiera refiero convivir. que no es y- irracional económicamente, que se puede pensar la racionalidad económica. Me refiero, o sea, quiero decir, con las ayudas al alquiler y las rentas mínimas, ojo, cuidado, porque, quiero decir, tienes a la policía en el cogote. Para Es que empezar, eso es lo absurdo. para empezar tienes que estar empadronado en un sitio, no puede haber más de una persona en el mismo sitio empadronado recibiendo la ayuda no sé qué, tienes que ir a los cursos en plan fascista, ¿sabes? O sea, curso de no sé qué, venga, pum, o sea, como si fuera un Franco ejército. fundaba pueblos Un y ejército. hacía replantaciones Y muchos forestales. pantanos. Y muchos pantanos. Pongamos lo bueno, me refiero. Algunos aún están ahí. Que se puede, quiero decir que se puede encontrar la motivación. No es una cuestión de lucha de Estaba clases. diciendo que hacía pueblos que los había hundido previamente en un pantano también. Sí, ¿verdad? también. No, me refiero al principio, el Y que primer se plan de llamaba- desarrollo agrario que Tenía hizo. que llamarse Villafranco. Es que o Franco, de arriba, o- Franco era un keynesiano también, de cojones. No, era un populista. Sí, sí, pero era keynesiano. Me En quedan lo económico- 10 minutos de tertulia y no me vais a hablar de... Venga, va, te vamos a ver de qué. Brexit, quieres Boris hablar, Johnson y de- Cameron. No sé de qué me queréis hablar, si del de Brexit Torra. o de Torra ya. Es que a mí Torra me tiene torrado. Ya. Pues vamos al Brexit. Sí, no, de Torra, bueno, no sé si queréis decir algo rápido, pero Bueno, de Torra, Cataluña Lo no, único que no- se veía venir y que la cosa no estaba tan clara como decían desde el principio, ¿eh? Aquellos 3 segundos que duró la República. Es decir, no era tan fácil, no era tan fácil ni había condiciones. Entonces, bueno, y luego está la pelea entre ellos, que ahora ya se han roto las hostilidades y ahora van a saco. Es un mal ejemplo para la gente que de verdad ha creído y que se ha partido el pecho por lo que creía y por lo que le prometían. Yo creo que se ha jugado mucho con la gente y ahora al final, pues bueno, ya veremos. Las elecciones ahí están y puede haber algún cambio que ni nos imaginamos. Yo lo digo cortito. Cuando tú fuerzas los límites de la legalidad escrita y dejas, por tanto, afuera el espíritu de la ley y esa emanación se supone de la Constitución, y puedes llegar a aberraciones jurídicas. A nadie se le escapa, por mucho que lo diga Boyer o lo digan algunos juristas y tal, a nadie se le escapa que una junta electoral, para cargarse a un presidente de comunidad con 8 millones de ciudadanos, está vulnerando derechos políticos que necesitan mayor justificación, ¿no? Mayor entidad jurídica para no ser rechazados por otros tribunales después, como pasará. Cuando lo que se ratifica al final, porque tienen que ratificarlo, es por la sala del Tribunal Supremo, también de administrativo, no estás abordándolo políticamente. Y cuando después rebobinas un poquito y dices, vale, lo de que no es diputado, pero no le puedo dejar de hacer presidente, pero como en la ley de la autonómica dice que está retorciendo demasiado las cosas, eso es prevaricar, porque tienes una clara intencionalidad política de ajustar tu voluntad o tus deseos a la herramienta legal. Y eso no es forma de solucionar conflictos, sino de agravarlos
y perjudicarse a su propia causa, porque lo que haces es diluirla. A partir de ahí, lógicamente, esto tiene que cambiar. El problema era, porque Torra ya sabe que tenía que convocar elecciones y dimitir pronto, el problema era si era antes o después de hacer los presupuestos, porque probablemente los de Torra, o su partido, vayan a tener menos influencia en el siguiente, tras las elecciones de poder, y entonces les interesa jugarlo ahora y entrar a las elecciones como un partido que ha hecho su presupuesto, su gobierno y tal. Esa es la única explicación. La aberración la han hecho los otros al utilizar torticeramente la legislación vigente y una ley de terrorismo que se hizo contra ETA para poder expulsar a cargos infiltrados en el País Vasco. No fuerces tanto las cosas. Alex, aparte de tenerte torra. Es que sí, porque son muy pesados ya. O sea, quiero decir, lo que pasa con estos de Convergencia y tal, que además que se van cambiando de nombre y tal, para que se nos olvide un poco dónde vienen, pues claro, es que están en la estrategia de la provocación. Mientras que los de Esquerra están más en un rollo pragmático y tal, estos están en una estrategia de provocación y viven de la provocación. Es igual que los de Vox en el otro lado, ¿no? O sea, es un poco como que están todo el rato agitando el avispero a ver qué pueden sacar, a ver si crean polémica, a ver si se exacerba más la ultraderecha, no sé quién, y cada vez sea más imposible encontrar puntos de encuentro, ni de acuerdo, ni de no sé cuántos. Entonces yo creo que dentro de esa estrategia de provocación, coño, que presenten a Jordi Pujol, la presidenta de la Generalitat, otra vez. Y ya, pues, ya que la acaben de joder. Porque yo creo que al final acabará lo que es esta gente. Ahora han retado los Pujol a la fiscalía que encuentre el dinero. Es que esta gente de Convergencia está cavando su propia tumba. Porque ya es que ni los independentistas van a creer en ellos. Porque si es que están todo el rato lanzando órdagos. Que, oiga, está usted tirándose unos faroles. Engañando. Que es que al final. De momento la etiqueta de traidores los llevan los de Esquerra Republicana. Pero es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que al final puedes acabar creyendo que esta gente de Convergencia lo que quiere es un Estado propio y se ha apuntado al carro de la independencia porque lo que quieren es un sistema judicial propio. O sea, porque puede parecer, no sabes, que como hay tanta mierda dentro de su estructura, no sé, pues si podrían hacer un sistema de prescripciones tan corto como el de la estatal. Vamos al Brexit en breve también. Venga, al final nos va a dar tiempo a todos. Boris Johnson y Cameron entran en calderero. No sé si os da tiempo a hablar de... A mí sí. Sí, pero que no sea exclusivo. No, te digo, voy a hacerlo corto por eso. Gran Bretaña no ha estado de pleno en la Unión Europea. Me están mandando por WhatsApp que hacéis mucho ruido tocando los micros, que os voy a cortar las manos como lo volváis a tocar. Bájalo, escóndelo como en los programas de la tele, que te lo bajan. Vale, decía que así como para los países que constituyeron en primer momento la Unión Europea, Francia, Italia, España, Portugal, no tenían otra opción, el sistema capitalista y los capitalistas del momento no tenían bastante capacidad para tener otra acción de economía de escala para hacerse un sitio en el tablero del ajedrez mundial, ¿no? Necesitaban una economía de escala. Pero para ellos era, por tanto, una necesidad esa Unión Europea y la monetaria para que no pudiesen sufrir individualmente sus propios bancos nacionales ataques del dólar, del yen o de lo que sea, ¿vale? Hasta ahí, claro. Pero Gran Bretaña sí, Inglaterra tiene otra salida, que era la del hermano americano. Por tanto, siempre ha estado con un pie en una potencia global y otro en una incipiente potencia global. Pero fíjate las cláusulas de exclusión que ellos tenían. Primero, casi se carga la Unión Europea cuando no aceptaron dejarla libre y entrar en el euro, con lo cual hicieron muy bien, no perdieron la soberanía de su moneda y de su banco central, pero a la Unión Europea le metieron un buen fregado que distorsionó todas las discusiones europeas. No está en Schengen, que la propuesta más inteligente de la socialdemocracia de la época era, unificamos el euro y el Schengen, porque si no se nos van a salir y aquí no tenemos ni espacio europeo y no está vinculado al euro, con lo cual Inglaterra se puede quedar fuera. Todo eso, desde los tiempos del segundo o tercer gobierno de la Thatcher, ya arrastran, por eso decía de Boris Johnson y Cameron, que han estado trabajando mucho por esa clase con un
matiz ideológico todavía aristocrática que quería su soberanía, su imperio, su nostalgia imperial y decía que lo de la CNU no sirve para nada, ¿no? Eso es lo más importante, que la Europa de dos velocidades la inventaron y la impusieron ellos. Antes o después, lo de entrar en lo de los populistas, eso no va a dar tiempo, pero... Alex, Antonio, sobre el Brexit. Pues bueno, yo creo que todo lo que sea romper las estructuras, lo he dicho aquí más de una vez, pero todo lo que sea romper las estructuras estas de poder que están diseñadas por el poder, pues está bien. Así que todo lo que sea romper con el concepto de que la Unión Europea responde a, pues eso, otra vez, otro cuento que nos han dicho que está muy bonito, ¿no? Que es la igualdad, el no sé qué, todos los ciudadanos europeos. Mentira, porque es mentira. Porque claro, o sea, si aquí estamos hablando del salario mínimo de 950 euros y en Alemania están en otra película que es el triple, pues hombre, ¿no? O sea, ¿para qué es la Unión Europea? Si no sirve para que haya una igualdad en el sentido de derechos sociales y laborales y no sé qué, ¿para qué nos sirve a nosotros? Les sirve a los que mandan para tener libertad de movimiento de mercancías y aquí, pues, aquí paz y después gloria. Es decir, que ellos puedan menear todo lo que quieran, las mercancías, ahora que si el corredor mediterráneo, que si no sé qué, o sea, todo lo que consiste en darle más pie a la globalización capitalista, que lo único que hace es ahondar en el problema de la crisis energética, de la crisis climática, esta que han creado ahora. Hay una emergencia, ¿no? Pues estamos en emergencia climática. Bueno, pues habrá que parar el corredor mediterráneo, ¿no? ¿Dónde está el gobierno? El corredor mediterráneo, no. ¿Dónde la ve en el corredor mediterráneo? Y entonces habrá que pararlo, habrá que parar toda la maquinaria. Es decir, y para mí me parece que el Brexit, aunque no para la maquinaria, por lo menos lo que no hace es aumentarla. ¿Qué sucede? A mí me parece bien, o sea, decir, la gente dice, no, es que entonces habrá aranceles y habrá no sé cuántos y habrá... Digo, bueno, pues hay aranceles, genial, ¿no? O sea, quiero decir que no hay ningún problema, ¿no? Si es que las mercancías no se pueden mover de esta manera tan desaforada, porque estamos destruyendo el planeta, estamos consumiendo recursos que no son necesarios, y entonces a mí todo esto me parece, bueno, y ya la puesta en escena esta de todos cantando el himno de no sé qué, abrazados ahí, como se va el Reino Unido, como si fuera aquí un drama. Nos cayó la lagrimita. Bueno, o sea, a mí es que me entra la risa. O sea, me entra la risa. Antonio. Bueno, yo creo que esto pues estaba cantado ya de hace tiempo, como decía mi tocayo Antonio. El Reino Unido nunca se ha sentido por la integración europea, siempre nos ha mirado un poco por encima del hombro, ¿no? Y ellos tienen que su desayuno es mejor. Bueno, sí, los 2 primeros días, pero al tercer día ya te cansas de la salchicha y el huevo cocido, que ni siquiera está frito, está cocido con mantequilla. Bueno, no vamos a ser racistas, por supuesto, tienen muchísimas cosas buenas Inglaterra. No su economía ni sus políticos, pero sí la gente, ¿no? Iba a decir la Liga de Fútbol, la Premier. Entonces... Y tampoco la Unión Europea quiere hacer una Europa social. Empezó siendo un mercado, era el mercado común. Es un mercado para que circulen más las mercancías y las transacciones económicas, que no haya aduanas, que haya una misma moneda. Eso es una ventaja para los bancos y para las empresas. Para los trabajadores, pues muy poco. Hay libertad de movimiento, pero no te puedes mover. Sigue habiendo diferencias de salarios, de pensiones, de libertades y tal. Las fronteras, cuando les interesa, te las cierran. Dicen los italianos no entran en Francia porque venís aquí a protestar. Bueno, tú no sabes a lo que van. No hay frontera, ¿no? En teoría, pues la cerraron cuando el tema de Niza y cuando hay cualquier contracumbre, ¿no? Es decir, que cuando quieres, las cierran. Luego, hacen una frontera exterior, pero luego la trasladan hacia Marruecos para que no entren refugiados y cosas de estas. Es decir, que también se cierran en sí mismos, tanto como estados como espacio común, ¿no? Es decir, que para la gente de abajo, para los trabajadores, no ha sido un gran avance. Ahora, el salirse tampoco va a suponer que el Reino Unido se hace más ecologista, más solidario. De hecho, se han sacado valores como Inglaterra para los ingleses y que no vengan de fuera, cuando también resulta que los extranjeros que le llegan son por su antiguo imperio colonial. Le llegan menos españoles o italianos o rumanos que de sus colonias de África o de las Antillas o de la India y Pakistán. Hay muchísima gente en Londres, ¿no? Es decir, que no le llegan de Europa. Entonces, y la economía, pues bueno, sí podrá funcionar porque es una de las grandes potencias,
pero va a tener dificultades para vender cosas en Europa, igual que Europa lo va a tener para vender allí. Va a ser una reorganización, pero creo que como derechos, como libertades, ni para ellos ni para nosotros supone un cambio muy importante, ¿no? Es una vuelta a los valores nacionales y el populismo y ya está. Ahora habrá que ver lo que hace la sociedad y se aprovecha este cambio para mejorar las cosas y para organizarse de otra manera, no siendo imperialista, sino organizándose ahí dentro de la isla. Luego está el problema añadido de Escocia, que Escocia sí que quiere salirse, pero como el caso de Cataluña, para dar más guerra, ¿no? Y quieren seguir estando en Europa. Pero bueno, si es su voluntad, pues también tendrán que hacerlo. Claro que allí el referéndum primero lo van a pedir que sea legal para no meter la pata otra vez. Allí tiene que darle autorización el Parlamento o el gobierno británico, ¿no? Para que puedan hacer un referéndum que sea vinculante y que sea decisorio. A decir que se abren expectativas, pero desde luego no son muy halagüeñas para la gente trabajadora, como vemos en las películas que nos ha hecho nuestro admirado Ken Loach últimamente, sobre cómo funciona también la economía allí de los emprendedores que son súper explotados. No se emprende más que a sobrevivir. Y, solo, Antonio, ya no queda tiempo. Nada. No, digo, solo señalar que la pena es que la salida del euro, en el primer país que se produce, se haga por la presión del ala derecha de los conservadores y el ala izquierda de los laboristas. No salen del euro, que no estaban. No estaban. Quiero decir que el recuperar la autonomía que al salirse de la Unión Europea, de la Unión Aduanaria, que además ahora tiene un año de moratoria para poder negociar, eso que decir de cómo se harán los aranceles, importaciones, exportaciones, los residentes, todo ese follón, ¿no? Pero la pena es que no haya sido por una decisión consciente de quitarte el corsé de los bancos centrales europeos, que tiende a unos tipos de interés y a una estabilidad monetaria, un monetarismo que está frenando fuerzas de desarrollo en las periferias. Hem d'acabar ja, perquè ja ens passem uns quants minuts. Convocatòries, ¿qué teniu per ahí? Bueno, pues tengo dos para el jueves, porque la de la concentración de los bomberos forestales, que les deseo éxito en su lucha, pues ya no nos da tiempo porque ya ha terminado, pero era hoy viernes. Nos hemos escuchado de 31. Sí, ya sé. Vale, pues entonces el jueves día 6 de febrero a las 8 de la tarde en el Ateneo Libertario, al margen, en la calle Palma 3, como es normal, pues hay un acto organizado por el colectivo feminista que es Donis y Pro, que se va a presentar el libro sobre, ¿cómo se llama? Es muy largo, pero lo voy a hacer rápido. Invertidos y rompepatrias, marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en el Estado español, 1868-1982. Después habrá una picaeta y habrá debate y tal. Como digo, en el Ateneo el jueves 6. Y el jueves 6 no es en Valencia, pero como aquí somos muy federales y federalistas, pues en Alicante se presenta ese mismo jueves día 6 a las 7:30 de la tarde el último número de la revista Libre Pensamiento, el número 100, a cargo de García Morillón, colaborador de esta radio, y Jacinto Cecero. Es en la librería Pinchón y Cía, o algo así, o Pinchón y Cía, que está en la calle Segura número 22. La gente que nos oiga desde Alicante ya sabéis dónde está esta librería, que creo que es una de las más activas y alternativas de allí de la ciudad, y allí se vende Libre Pensamiento y además allí se va a presentar. Y luego, bueno, pues mirar las redes, porque yo creo que hay cosillas por ahí que hay que ir potenciando, pero que se están difundiendo bastante bien. Estamos preparando también el 34 aniversario del Ateneo Libertario, pero ya lo mostraremos la programación, que va a ser bastante interesante. Sí, nosaltres... Y ha salido la revista. La revista ya está en todos los puntos, como se ha informado debidamente. Buscarla porque tiene un dossier muy interesante sobre la crisis, con interrogantes, como hacía el grupo aquel rockero que tanto nos gustaba, ¿no? Crisis. 12 eurillos tienen la culpa. Però vale mucho más de lo que cuesta. Exactament. Palestina no està en venda. Concentració urgent davant l'acord robatori del segle. El divendres 31 de gener, és a dir, el dia que estem fent esta tertúlia en directe, a les 7 de la vesprada, al Consolat dels Estats Units d'Amèrica, a València, al carrer Doctor Romagosa, número 1. Convocatòria de la campanya BDS, boicot, desinversions i sancions del País Valencià. Ens diuen si puedes informar de l'acció de mañana de Espai Veïnal Cabanyal. Ara buscaré la convocatòria perquè no la tinc per així. En mi Facebook lo tienes. Per així davant, sí, però buscar-lo, ara la busquem. Sé que hi ha una convocatòria d'Espai Veïnal Cabanyal, perquè hi ha una marxa pel barri per informar de com està la situació. Ara sí. Tenim per així en febrer, el dimecres 5 de febrer, presentació del llibre L'Ull compromès amb Manuel Linares, Xavier Serra i Salvador Vendrell, i relat fotogràfic del darrer franquisme i la transició al País Valencià. Aquestes són convocatòries de la repartidora. I el dijous 6
fent competència como tiene que ser, a nosotros mismos. a l'Ateneu Llibertari al Margen, presentació del llibre Poemas desde la otra orilla, saliendo del armario como madre, amb Carmen Tomeo Pérez, autora d'este llibre. Això és a la repartidora, que està al carrer Torreta de Miramar a Benimaclet. I la convocatòria d'Espai Veïnal Cabanyal, no sé si vos ha donat temps algú a buscar-la, no, ¿veritat? Como ha dicho que estaba en su página, que mire mi página. I ahí ja vam acabar. La tenia jo per així també perquè ens han escrit al Twitter, així que vaig a veure si la trobem i podem fer-la. És la convocatòria d'Espai Veïnal Cabanyal. A veure, enseñan moltes coses. Bueno, mientras la buscas, decir que el tema este de Palestina lo teníamos en el menú, pero no nos ha dado tiempo. El pacto entre Trump y Netanyahu tendríamos que haberlo comentado porque sin contar con los palestinos. Un pacto entre ellos y contra todos los demás. Espai Veïnal Cabanyal. Aquest dissabte fem la ruta de les lluites i resistències al Cabanyal. Us informarem dels 2 desnonaments que tenim esta setmana, perquè juntes i lluitant ho podem tot. Divarian entrega les claus, Cabanyal contra Divarian, i és dissabte 1 de febrer a les 10 del matí. L'inici de la ruta serà al Cabanyal Horta. Després hi haurà també parlaments i vermut popular. I és una convocatòria que veig que va signada per l'Assemblea Feminista de València, per Espai Veïnal Cabanyal, per Cabanyal Horta, per Entre Barris, per Millorem el Cabanyal i per Cuidem Cabanyal Canyamelar. I com diuen ells, al Cabanyal Resistència Veïnal. Muy bien. Ara sí, acabem. Àlex Corrons, analista polític. Saludos. Antoni Arnau des de l'Espai Alternatiu del País Valencià. Bon dia. Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Salut i moltes gràcies. Salut a tots. I jo m'acomiade ja fins dilluns, que tornaré a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del lliure directe de Radio Clara. Salut i fins dilluns.